Buenas noches a todos. Son las 10:10 de la noche de hoy, jueves 29 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que me escuchan en el podcast de Spotify, de YouTube y de Apple Podcast. Bueno, de una vez les digo, hoy voy a hablar de reforma tributaria. Pero lo dejaré para el final, ¿ok? Yo les había dicho que no quería hablar de este tema, pero voy a dar mi comentario, que creo que es necesario. No soy, soy poca cosa, no me considero súper analista en esto, pero quiero dar mi opinión y al final. Entonces vamos a correr porque de pronto no quiero que eso se vuelva muy largo, entonces voy a tratar de dar siempre los datos macro que son los importantes y traté de coger los más importantes para avanzar. Bueno, volvíamos a escuchar después de mucho tiempo a Francisco Tárrega con Lágrima, una melodía en guitarra muy bonita. La estaba tocando la guitarra Rita Honti. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia. Tuvimos dato de producción industrial del mes de marzo, 4,7, ya el cambio interanual se esperaba 4,2. Producción industrial cayó, el dato mensual sería menos 0,8%. Acabamos de tener el dato del PMI manufacturero de Caixin de China. Se esperaba 59, terminó en 59. Y el manufacturero, el que no es de Caixin, recuerda que allá son datos, el de Caixin y el otro. Uno es privado, otro no. Y pues se esperaba 51.8, terminó en 51.1. También tuvimos el Jibun Bank, PMI manufacturero en Japón, 53.6. El anterior había sido 53.3. En Europa tuvimos los precios del productor, el índice de precios del productor en Italia. Va a seguir diciendo este dato, me parece muy importante por todo lo que está pasando y es un dato que es indicativo de la inflación, pero también relacionándolo con el precio de las materias primas. Pues bueno, precio del producto el índice de precios del productor en Italia mensual se esperaba en el anterior 0,5%, se resultó en 1%. El anual no, Dios mío, el anterior 0,7 y terminó en 3%, una subida igual que el otro día en España, ¿recuerdan? Importante tener dato y tener claro este dato. Bueno, en España tuvimos dato de desempleo del primer trimestre, se esperaba 16,5, terminó 15,98, un poquitico abajo de lo esperado. Tuvimos dato de inflación en España para el mes de abril. El mensual se esperaba 0,9, terminó en 1,2. Recordemos que el anterior había sido 1 y el anual ya se ubica en 2,2. Respecto a Alemania, tuvimos dato de inflación, se esperaba 0,5, terminó en 0,7%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos tuvimos el dato de solicitudes de subsidio por desempleo, 553.000 para esta semana, se esperaba 540.000 y al continuo se esperaba 3.590.000, terminó en 3.660.000. Bueno, también tuvimos el dato el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el cambio intersemestral, 6,4%, esperaba 6,7%, el anterior había sido 4,3%, Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Ventas de vivienda pendientes en Estados Unidos, se esperaba 4,4%, cayó en marzo a 1,9%. Una noticia importante, bueno, ayer las declaraciones de Joe Biden, bueno, el plan de estímulos, Estados Unidos va muy bien, pero una noticia que si querían optimismo, pues la noticia del alcalde del mayor de New York, el alcalde de New York, de Blasio, anunciando que New York vuelve a estar abierta casi por completo el 1 de julio. Sí, algunas condiciones respecto a colegios, pero bueno, ojo, es una noticia porque vemos, Nueva York es la capital del mundo y que se diga que vuelve a abrir totalmente es una noticia muy optimista, ¿eh? Este dato de Nueva York. Bueno, de Colombia, nada, de ahorita como les digo voy a hablar un poquitico de reforma tributaria. Mi comentario entonces dejado ahí. De mercados voy a resaltar, son entregas de estado de resultados, voy a resaltar tres empresas. Primero McDonald's, beneficio por acción de 5, perdón, de 1,92, se esperaba 1,81, ingresos de 5,12, se esperaba 5 billones. Twitter, ingresos de 1,04, esperaba 1,03, beneficio por acción de 0,16, se esperaba 0,14, pero el problema fue el número de
como de usuarios, que se esperaba 198.8 y terminó en 199. Pero hay un dato que hizo caer la acción en After Hour y es respecto al número de usuarios, que está muy por debajo. Creo que son las expectativas del número de usuarios de Twitter. Bueno, y el monstruo Amazon. Ingresos de 108.5 billones, esperaba 104.5. Beneficio por acción de 15.79, esperaba 9.69. Eh, Ventas netas bueno, la tienda online 52.9, esperaba 50.6. O sea, datos de Amazon monstruosos, monstruosos, una barbaridad lo de Amazon, ¿no? O sea, una cosa absurda. Todas las que hemos dado, ¿recuerdan los que vimos también de Facebook el día de ayer? También monstruosos estos datos. Bueno, pasamos entonces a los mercados. Bueno, antes de decir que hoy fue noticia la aplicación para comprar acciones de TRI, que es una que se caracteriza por tener costos muy bajos a nivel de sus comisiones, pues hoy tenía su política de cero comisiones, tanto venta como para compra. Bueno, fue noticia y que movió muchas transacciones, no volumen, pero sí transacciones, y lo cual fue importante y para mí hay que resaltar, yo no lo usé, tenía dudas, se lo pregunté por Twitter varias veces, pero es algo bueno, algo nuevo y ojalá les vaya muy bien a los chicos de Tri, ¿verdad? Que llevan varios meses desarrollando la aplicación y hoy fue un momento para darse a conocer. Bueno, de pronto algunas críticas porque de pronto habrá gente que entraría ahí, pero bueno, no voy a hablar de las críticas, voy a decir es que esto ojalá sirva para las otras grandes, para las comisionistas que tienen sus plataformas de trading para que mejoren la parte técnica. Hombre, uno pagaría dichoso las comisiones, pero que no fallaran. Entonces yo creo que esto es importante, importante para las comisionistas que también tienen plataformas de trading, pues para que se pongan un poquito las pilas. Yo creo que les va a llamar la atención porque respecto a volúmenes, creo que en Tree creo que son 18 millones máximo, creo que la gente puede ingresar y por montos mínimos no, pero claro, a esto mismo, claro, la plataforma no de Tree no es que sea súper guau precisamente porque, hombre, no cobra casi comisión, muy poco, hoy que era gratis, pero normalmente es muy poco, tampoco se le puede exigir más, pero también es relacionado que hay mucha gente que quiere entrar a los mercados y de pronto ve que ir a una comisionista, todo un papeleo, todo esto los puede ver como una barrera. Yo creo que esto es un mensaje, rescatemos lo positivo de Tri. Lo negativo, eso es una cosa negativa, y es que tampoco es muy bueno que la gente entre con 100.000 pesos a comprar acciones porque no porque esté mal el hecho, sino que pronto hay gente que pronto habrá comprado muchas accioncitas regadas, porque es que como le digo, no conozco la plataforma, tampoco puedo decir, pero hay gente que compre que una acción, dos acciones y después que sí le van a cobrar comisión, entonces que la comisión no le salga más caro que la compra que hizo, ¿me entienden? De pronto por ese lado sí lo puede ver un poco negativo, pero el resto a nivel general me parece positivo y es una señal y una señal importante para el resto de plataformas, para los comisionistas, que tengan, a sacar lo bueno de todo esto que pasó hoy. Bueno, respecto a los mercados, ¿qué podemos decir? Optimismo, bolsas siguen cayendo, por ahí hay un analista de los quants que son muy buenos, que dice que puede venir otro tirón alcista, bueno, ya, eso hay muy poco que decir. Eh, Voy a resaltar solamente que la rentabilidad del bono sigue moviéndose un poquito para arriba, 1,64. No perdamos de vista esto, aunque si hay movimientos, aquí en este sí sería por inflación. Pero recordemos que para la Reserva Federal, nada, la inflación va a ser algo transitorio. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. Comenzamos con el Nasdaq 100, que el día de hoy subió 68.04%, 13.970. Principales ganadoras del día tuvimos a Facebook 7.3%, es que los resultados fueron increíbles, Qualcomm 4.4%, Comcast 4.2%, principales perdedoras eBay menos 10%, wow, caída fuerte, Citrix menos 7.5% y Ciegen menos 3.6%. Vamos ahora al SP500, el SP500 el día de hoy subió 28.06%, 4.211 puntos. Principales ganadoras, Dish Networks 8.3%, Facebook 7.3% y Molson Coors 7%. Principales perdedoras, eBay menos 10%, Ford, que también malos resultados, de los semiconductores afectando, y también en Europa, menos 9.4% y Servi
ServiceNow menos 9,3%. Pero ahí va, 4.211, el SP 500. Bueno, el Dow Jones hoy subió 269,07%, 34.060 puntos. Principales ganadoras: Nike 1,9%, JP Morgan 1,9% y United Health 1,7%. Principales perdedoras: Merck Co. menos 4,4%, Caterpillar menos 2% y Microsoft menos 0,8%. Bolsa de Valores de Colombia. El Colca bajó 8 puntos, menos 0,6%, por 278. Principales ganadoras tuvimos a Cemex, 3,8%. Cemex, y otra cosa, es que empezaron a reportar estados financieros. Pues bueno, Cemex 3,8%, Promigas 3,1% y Nutresa 1,8%. Principales perdedoras: Grupo Sur Ordinaria menos 2,7%, Villas Ordinaria menos 2,6% y Preferencial Grupo Sura menos 2,2%. Pasamos al petróleo. El WTI 64.8 subió 1.1, Brent 68 subió 1.5, el oro 1772 bajó 10. Recuerden esa relación: sube la rentabilidad del bono de tesoro de Estados Unidos 10 años, sube el oro, baja el oro, sube el euro. Bueno, ya saben cómo son las movidas. Perdón, baja el euro, baja el euro, sí, baja el euro, ya tanto repetirlo se me olvida. Bueno, Bitcoin 53.342 bajó 1.324, vamos a ver rápidamente. El Bitcoin 53.721, es decir, como $400 al último precio que había visto. De criptomonedas que voy a resaltar hoy, pues hoy se anunció que cerca de 4.000 fondos de inversión institucional en Alemania ya podrán invertir sin ninguna traba legal hasta un 20% en Bitcoin y otras criptomonedas a partir del 1 de julio. ¿Esto qué supone? Pues supone que aproximadamente unos 350.000 millones de euros podrían entrar al mercado de las criptomonedas. Ojo con otro dato impresionante: la cantidad de dinero que están moviendo las criptos. Bueno, y tasa relativa al mercado de 1.712 subió 13 pesos. Bueno, yo les dije que iba a para el final mi reflexión, mis comentarios sobre lo que está pasando. No quería tocar, ya saben que traté de evitar, pero voy a dar un comentario. Voy a dar un comentario. Bueno, ya vimos lo que está pasando, pues las protestas, los saqueos, eh, y casi todo esto, si no estoy mal, y creo que así fue, muchos están convocando esto por la reforma tributaria. Ya otros dijeron que no, que es que mucha gente no solo estaba saliendo por la reforma tributaria, sino por la corrupción, por las vacunas, y empezaron a meter un montón de cosas. Pero voy a resaltar lo de la reforma tributaria, que fue como la primera excusa para salir a las calles. Bueno, no todo el mundo saqueó, no todo el mundo, eso sí vale decirlo. Lastimosamente son pocos los que están haciendo daños, porque todos están haciendo daños y saqueando y rompiendo cosas, una cosa totalmente violenta. Lo están haciendo en Cali, por ejemplo, los videos aterradores, y lógicamente no son muchos, pero otros que no están haciendo vandalismo, pero sí salen a protestar por la reforma tributaria. Bueno, ¿qué voy a decir? Primero, mucha gente dice que está en contra de la reforma tributaria, que esta reforma tributaria no tiene que hacerse, que nunca se tiene que volver a presentar una reforma tributaria. Bueno, un montón de cosas. Primero, no sé cuánta gente de todas estas personas ha leído los 110 páginas de la reforma tributaria, ¿ok? Es un documento bastante largo y engorroso y es aburrido en algunos puntos. Pero es primero, ¿ok? Segundos, ¿cuántos escuchando y leyendo redes sociales y viendo videos de gente eh, se dejan llevar solamente por el comentario de un político, de un influencer, de un youtuber opinando al respecto? ¿Ok? Sea, y hasta de un político, sea de derecha o izquierda, ¿ok? Porque también, de todo lado, eso no voy a decir solamente de derecha o izquierda. Y yo, ante todo, no quiero coger y voy a decir, no, este está defendiendo el gobierno. No, yo no voy a defender el gobierno, sino voy a defender lo que está escrito, lo que se trata de decir. Si yo cometo algún error, ya ustedes me lo harán saber como siempre. Bueno, voy a decir primero que todo, la gente muy pobre, que está diciendo que va a ser la más desfavorecida, el 10% de la población más pobre en Colombia se vería más favorecida con esta reforma tributaria. Recuerda que la reforma tributaria es para aumentar ingresos y reducir gastos, ¿no? Esa es la idea, principalmente esa es la idea. ¿Por qué? Porque hay que cubrir ciertos gastos que por la pandemia se tuvieron que el gobierno tuvo que afrontar. Ok, recordemos, subsidios, por ejemplo, lo de las empresas, que el gobierno les está ayudando a subsidiar algunos sueldos, lo del ingreso solidario. Y con el ingreso solidario quiero decir una cosa:
Y es que el cambio que se daría es que el ingreso solidario pasaría, según la propuesta de la reforma tributaria, a ser permanente. Y la ayuda pasaría a nivel de pesos, serían como 4 veces más a lo que normalmente está recibiendo una familia pobre. Entonces, yo sé que mucha gente está diciendo que es que debería abarcarse más porcentaje de la población y que hay una gente que dice que tendría que recibir cada familia un mínimo, un salario mínimo y yo no sé qué más locuras. Digo por qué locuras. Primero que todo, sería una cosa, una millonada, un platal. Y segundo que todo, imagínense todo el mundo recibiendo un salario mínimo por ingreso solidario. La gente, pues nada, pues no salgamos a trabajar nadie y recibamos ¿sí? El ingreso este, la ayuda del gobierno y ya nos cruzamos de piernas y listo. Eso sería como lo ideal. Yo estoy crítico ante esto no tiene que ser por siempre, esto tiene que ser algo transitorio porque esto le haría un daño a la economía tremenda. Todo el mundo recibiendo plata así, nada, ¿y dónde sale el dinero? Ahí viene el punto, ahí viene el segundo punto. Entonces, mucha gente que son los más danificados diciendo que son los más perjudicados, no, no, no. Bueno, entonces venimos al siguiente punto, que quiénes entonces cubrirían, de dónde saldría el dinero. Entonces, claro, venimos al cuento del IVA y al cuento del impuesto de la renta. Bueno, la gente diciendo que es que la clase media va a desaparecer por todo el aumento de IVA y por lo del imporrenta. Bueno, lo del IVA sí se van a corregir y creo que ya lo están haciendo, que van a quitar unos puntos absurdos de cosas del IVA, unas cosas, unos sobrecargas, unas cosas que de verdad yo tampoco estoy de acuerdo, porque yo una cosa que digo es que que la reforma tributaria no es perfecta, tiene muchas cosas para corregir. Y pero entonces toca ver qué es la clase media. Mucha gente dice que la clase media es los estratos 3, 4, pero el asunto es que la estratificación en Colombia da mucho para criticar, porque se ha comprobado que hay gente que vive en estrato 1, 2, 3 que debería estar viviendo en estrato 5, 6 por los niveles de ingresos, y curiosamente también hay gente en el estrato 5, 6 que debería estar viviendo en 1, 2, que es una cosa extraña, pero sucede. Y entonces lo de hablar de certificación no se podría decir que es que el estrato 3 y el estrato 4 son los más afectados. Bueno, no se podría decir así. O sea, decir que la clase media va a desaparecer y por todo esto, no. Que hay cosas absurdas, como por ejemplo el IVA a los estrato 4, 5, 6, que es una cosa absurda, especialmente para el estrato 4, porque siempre los que están en la frontera, sí, esos que están ahí son los más paganos. Entonces, en ese aspecto, pues sí, pero hombre, la idea es que sería algo que, por ejemplo, aplicaría un IVA, pero que, por ejemplo, a ciertos productos, pero que hay estratos que los más pobres, después eso se les va a devolver, porque también hay una devolución de IVA. Entonces, ¿que la clase más pobre va a ser la damnificada? No. ¿Que la clase media va a desaparecer? Tampoco, porque todo se cuadraría, porque así son las cuentas. Hay cosas, como le digo, hay cosas absurdas, le repito, a mí es que esto el aumento del recibo de la luz, de los impuestos para recibos públicos en los 4, 5, 6 es una locura, ¿sí? Y para otros viene. De esto yo creo que el gobierno va a entrar en, va a traer razón y va a quitar y va a eliminar un asunto del IVA porque que no tienen sentido. Pero como les digo, es que para muchos economistas, para muchos analistas, esto fue una propuesta de reforma tributaria demasiado, demasiado ambiciosa una, una reforma tributaria tan ambiciosa toca mucho los bolsillos y afecta mucho a nivel político, a nivel social y da para controversias. Pero claro, es que el gobierno lo que quiere es coger y decir que quiere ayudar a más gente. Y claro, si quiere ayudar a más gente, pues lo que se necesita es más dinero. ¿Sí? Entonces es algo lógico, ¿no? Entonces necesita más dinero, entonces toca ver dónde se corrige. Entonces, yo creo que el gobierno va a entrar en razón y van a corregir esos puntos locos que hay, ¿ok? Respecto a lo del impuesto de la renta, en Colombia, si lo comparamos con otros países, muy poca gente, nadie declara renta. Si lo comparamos con otros países de la OCDE, por ejemplo, muy pocas personas declaran renta en Colombia. Ni siquiera estoy hablando de pagar, declarar renta. Hay cosas, por ejemplo, la informalidad afecta mucho. Eso sí es verdad, pero le están diciendo a la gente, declare renta, vamos a gradualmente a cambiar esos montos por los cuales las personas van a tener que declarar renta pero no necesariamente vas a tener que pagar renta. Y ya, si vas a tener que pagar renta, no van a ser millonadas, ¿ok? Pero entonces, claro, mucha gente está en contra de esto, pero son
cosas que como que entre todos tenemos que ayudar para ayudar a los más necesitados, a esos más necesitados que la gente piensa que son los que van a aguantar hambre y no, 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 o sea, es que es precisamente para ellos. La reforma, una reforma tributaria es para esto, ¿ok? Bueno, estoy tratando de hacerlo lo más resumido. Listo, entonces la gente, ¿qué es lo que dice? Hombre, que ya en eso yo también yo estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo en eso, que claro, los gastos del gobierno, que disminuir los gastos del gobierno, pero no disminuirlo diciendo cosas tan locas que es que en esta reforma tributaria todo se va a ir para la guerra, no, esto es una cosa que el presupuesto de la guerra toca verlo muy bien, porque eso viene de años anteriores, ¿no? No esto es este gobierno, sino eso viene de años anteriores, y sí podría haber un cambio ahí, pero el problema es que constitucionalmente Colombia tiene unas cosas demasiado interesantes, es decir, no se puede cortar de tajo de una vez, listo, vamos a quitarle la ayuda a ciertas regiones del país a nivel de disminuir el gasto del gobierno. No, no se puede, lastimosamente no se puede así, porque tocaría volver a hacer la constitución, tocaría hacer una reforma constitucional. Entonces hay cosas constitucionalmente que son muy difíciles de arreglar y de corregir. ¿Ok? Yo entiendo, yo también, que cuando hay mucha gente que dice que es que el gasto del gobierno es poco flexible a nivel de recortes. Sí, es difícil de entender y tocaría, yo creo que de pronto el gobierno, no sé, sentándose más puede hacer aún más algún recorte más. Ok, entonces bueno, estos son como los puntos importantes. Otra cosa que yo escuché, parece una locura, es que gente dice, listo, que es que ya ahorita en junio a todos va a tocar aplicar lo del IVA y que todos a declarar y a pagar renta ahorita, nada, no, lo de la declaración de renta creo que sería ya a partir del 2023, ni siquiera 2022, ¿sí? Y lo del IVA también se demora, no son cosas que son inmediatas, ¿ok? Entonces, es importante. Pero entonces, ¿por qué es importante todo eso que estoy diciendo? No, como digo, no estoy defendiendo al gobierno, solamente estoy dando mis opiniones. Y es que no basta decir que es que toca acabar o sea, que no haya una reforma tributaria y ya, nos cruzamos de brazos y ya se soluciona todo. No. Es que hay una reforma tributaria es porque hay unos problemas fiscales. ¿Ok? Hay unos problemas fiscales. Bueno, y no toque el tema de la regla fiscal, que es el asunto de las finanzas públicas del gobierno. Pero bueno, que eso también tocó alterarlo por toda la pandemia. Es que lo de la pandemia afectó mucho. O sea, Colombia tenía un problema fiscal complicado y estaba tratando de cuadrar sus cuentas, había poquito. Y cuando llegó la pandemia, pues todo se fue al garete, todo, wow, nada, todo patas arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, países como Colombia, que tiene un problema fiscal que traía años anteriores complicado, le toca empezar a debatir ya lo que es el problema de la reforma tributaria. Y por eso es que estamos acá. Y otros países también les va a tocar. Aquí no somos Estados Unidos. Estados Unidos, Joe Biden, nada, o sea, ya pueden imprimir dinero lo que quieran y no va a tener ningún problema. Pero acá no podemos recurrir a ese tipo de cosas. Entonces, esas fuentes de financiación van a ser totalmente distintas. Colombia es otra cosa. Pero entonces, ¿por qué es importante la reforma tributaria? Porque el gobierno, los países, tienen que recurrir a los inversionistas a pedir dinero, porque uno también, los países también se endeudan, así como los endeudamos nosotros, el país también es un agente económico que tiene que recurrir a pedir préstamos y a coger dinero. Pues, ¿qué pasa? Pues, si no hay una reforma tributaria, las calificadoras de riesgo nos quita el grado de inversión y eso a los inversionistas es malo. ¿Por qué? Porque ya, hombre, dirán estos están países está patas arriba, no hay reforma tributaria. Ok, señor Colombia, yo te puedo prestar, venga para acá, listo, pero ahora estas son las nuevas reglas y las nuevas reglas son mayores tasas de interés. Y entonces, claro, el gobierno necesita y necesitaremos dinero, entonces, ¿qué va a pasar? No tendremos reforma tributaria, nos tendremos que endeudar a tasas más altas y después, cuando vengan las tasas, cuando son más tasas más altas, se nos va un montón de dinero pagando intereses. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues tendremos que sacrificar algunos proyectos sociales. ¿Por qué? Porque toca pagar los intereses. Así es este mundo, sí, yo sé que es injusto a veces, pero así es. Entonces muchos dirán, no, pues que no paguen, pues no pagar los intereses. Así hizo Argentina, no, pues no vamos a pagar intereses. Y así han hecho otros países, pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Default, eso es default, no pagar las obligaciones financieras que tiene el país, pues bueno, default. Y eso es un proceso, ¿ok? Es un proceso, no estoy diciendo que vamos a llegar allá, pero es un proceso. Entonces, la importancia de la reforma tributaria es esa. ¿Y qué otra cosa pasa? El inversionista extranjero, dice, hombre, este país no me genera ninguna seguridad, que no hay ninguna reforma tributaria, bueno, saco mi dinero. Y después, cuando empezamos a ver el proceso de evaluación tan fuerte, dirán, ah, hombre, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasa? Pues hombre, el proceso de evaluación trae muchos problemas, entre ellos algo llamado inflación.
¿Y qué pasa? Cuando hay un proceso de inflación, bueno, hay un proceso de inflación y ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Pues subir tasas, pues así es la política. Entonces, ven, todo es una serie de efectos. No es que vamos, no a hacer la reforma tributaria y nos vamos a cruzar de brazos y ya, no, es que eso trae unas consecuencias para la economía en general. Imagínense que tengan que empezar a subir las tasas de interés los bancos y es que así pasa. Vean los casos que se ha presentado por estos problemas de asuntos fiscales y no pagos. Argentina, no voy a hablar de Venezuela, voy a hablar de Argentina, que es un caso más conocido y más sonado, y miren los problemas, vamos a subir tasas y claro, ¿qué genera esto? Pues que eso afecta a toda la subida de tasas afecta a toda la economía. Entonces, esto es lo que querías entender. Rápidamente es mi comentario. Si cometo errores, imprecisiones, me perdonarán, pero quería comentarles, como les digo, no es solamente decir que no se forma una reforma tributaria, ¿ok? Y tranquilamente ese gobierno, que le queda un año, ¿ok? Puede, listo, ellos decir, listo, que el marrón se lo coma el siguiente. ¿Ok? Y veremos a ver cuál sería la propuesta de reforma tributaria. Hombre, muchos dicen, listo, que lo paguen, que la fuente de ingresos sea coger y a las grandes empresas y a los grandes patrimonios subirle lo que más podamos, la tasa que tienen que pagar y ya, que los ricos paguen. Nada, la gente que tiene patrimonio, pues dice, hombre, aquí me están cobrando mucho, chao Colombia, y saco mi patrimonio de acá. ¿Y qué pasa? Pues los que le siguen en esa escala, que no tienen la comodidad de poder salir tranquilamente a otro país a radicarse, pues tendrán que pagar. ¿Ven cómo es el proceso? Es que lastimosamente, porque digo que lastimosamente, hay veces que la economía es muy cruel, ¿no? Es muy cruel. Y lastimosamente, a la gente que supuestamente más se están favoreciendo y más que se quiere atacar, es los que están sosteniendo todo esto. Entonces, atacar al que más tiene, ellos tranquilamente pueden irse y que el marrón nos lo comamos nosotros, porque yo me voy a ubicar también, ¿no? Yo no soy de los más ricos, a mí me gustaría estar por allá, pero no, nada, yo soy en los de abajo. Y después ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Que el siguiente gobierno venga y arregle el marrón, porque esto es un marrón muy grande, esto es un problema tremendo. Entonces, hay que analizar todo esto, de verdad, hay que analizarlo. Yo sé que el gobierno tiene que sentarse y ellos están obstinados en que tienen que aprobar una propuesta de reforma tributaria, porque es que lo tienen que hacer, como les digo, es que esto trae consecuencias. Ya ustedes han visto lo de los test, por ejemplo, es que esto afecta, es que esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego porque afecta muchísimo. Entonces, esa era mi reflexión, qué pena, por eso quería dejar unos minutos al final, quería opinar, traté de no opinar de esto, pero ya dije, no voy a opinar y porque me parecía una cosa absurda lo que uno podía escuchar. De pronto me faltaron tocar muchos más temas, asunto de pensiones, asunto de otras cosas importantes, pero esta es como la idea general y global, para que ustedes se sienten a pensar, ¿ok? Porque esto se tiene que llegar como a un acuerdo, porque bueno, no sé, algún candidato dice que no hay que tienen que quitar esa reforma tributaria para que no se tenga que firmar y no sé, el próximo presidente le quedará un poco más complejo, ¿ok? Porque si no se toman medidas ahora, antes debería agradecer, porque si se toman medidas ahora, de pronto al siguiente no le va a quedar tan complicado. Ojito, ojito. No tratar de decir que se quite ahorita cualquier reforma tributaria, sino que el próximo candidato ahí sí le tocaría peor. Con la carga sería peor, la responsabilidad sería peor. Pero bueno, esto ya es un tema mucho más político, pero ahí lo dejo. Entonces, con esto quiero terminar y esta es mi opinión al respecto. Si quieren ya decirme cosas, bueno, ya me estoy acostumbrando a que me critiquen o me regañen, bueno, si me felicitan, mejor. Pero esta es mi reflexión sobre reforma tributaria y lo que está pasando en Colombia. Y bueno, ya con esto lo dejo, que ahora sí se hizo tarde. Y bueno, me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Dato Economía. Ay, no se los olvide, esas son opiniones y reflexiones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.